Hola, continuamos con los vídeos de resolución de problemas y cuestiones de selectividad de la asignatura de física de segundo de bachillerato. Estamos en el bloque 2, interacción electromagnética, en concreto resolviendo problemas de electrostática. En esta ocasión el vídeo se corresponde con la clase del día 21 de diciembre del año 2020. Y vamos a resolver 4 problemas que sin duda son el ejemplo típico de problema que encierra una conexión entre el campo electrostático y el campo gravitatorio, porque aparecen ambos en la resolución del problema. Se basan básicamente en esferas que están colgadas de un hilo y esas esferas están cargadas y se someten a campos eléctricos principalmente. Y también son esferas con masa y por lo tanto sufren el efecto del campo gravitatorio terrestre. En concreto, el problema 22 y el 28 son iguales. Lo único que pasa es que modifican los datos. Vamos a empezar con el problema 22. Nos dice: una bolita de plástico de 2 gramos se encuentra suspendida de un hilo de 20 centímetros de longitud y al aplicar un campo eléctrico uniforme y horizontal de 1000 newton partido coulombio, el hilo forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Vamos a representar este dibujo. En primer lugar, vamos a poner el techo, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra esfera cargada, nuestra bolita, cuando está en reposo, sin la acción de ningún campo. Cuando el campo actúa, la esfera cambia de posición. Aquí hay un ángulo de 15 grados y es porque actúa un campo eléctrico uniforme que va en esta dirección y sentido. Si nosotros ponemos un sistema de ejes, suponemos así, en general, pues el campo eléctrico tiene una dirección y sentido positivo y la dirección del eje X, eje vector unitario Y. Pues bien, tal y como he hecho el dibujo, mi bolita está cargada positivamente, ¿de acuerdo? Porque recordemos que el campo eléctrico viaja de las positivas, de la placa positiva, en el caso del campo eléctrico uniforme, va de las cargas positivas a las cargas negativas, o de la placa, mejor dicho, y si hablamos en general también ocurre así. Bien, el motivo por el cual la bola se desplaza es porque actúa ese campo eléctrico y por lo tanto provoca una fuerza. Esa bolita, al tener una masa de 2 gramos, se va a ver afectada por el campo gravitatorio terrestre, que suponemos que estamos cerca de la superficie terrestre, entonces podemos hacer la simplificación de la fuerza gravitatoria, considerarla como un peso, es decir, el peso es igual a m por g. De ahí que nos proporcione el problema como constante la g, la aceleración de la gravedad, en la superficie de la Tierra. Pues bien, una vez que hemos hecho estas aproximaciones, las interpretaciones correspondientes, vamos a ver las preguntas. Nos dice: dibuje en un esquema el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera y determine su carga eléctrica. Y B, explique cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico. Vamos a hacer un esquema para situar las fuerzas. Bien, la fuerza eléctrica va en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico y evidentemente como la bola tiene masa, pues también
tiene peso. Sufre el campo gravitatorio, hay un peso. Y aquí hay un detalle importante. Al haber una cuerda, actúa una tensión. Que no podemos olvidar que va desde el centro del objeto hacia el centro de la cuerda, que se suele representar con una T. En concreto, aquí vamos a tener una descomposición de la tensión en T sub I y T sub X. ¿De acuerdo? Nos va a hacer falta para hacer todo el desarrollo. Pues bien, aquí tenemos el esquema donde aparece el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera. Ahora tenemos que determinar la carga eléctrica. El método que se suele utilizar cuando nos encontramos con un problema de este tipo es aplicar la segunda ley de Newton a la sumatoria de fuerzas. Y de ahí se puede deducir muchas expresiones y muchas de las variables que se buscan. Entonces tenemos, según la segunda ley de Newton, el sumatorio de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Voy a descomponer en los ejes y tengo que en el eje OX solamente actúan la fuerza eléctrica y T sub X. Evidentemente aquí tenemos una situación de equilibrio porque antes de que actúe el campo eléctrico la carga está suspendida en la vertical y en el momento que actúa el campo eléctrico la carga se desplaza hasta formar 15 grados y se queda ahí suspendida. Por lo tanto, esto es una situación de equilibrio. El sumatorio de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, en el eje OX, Fe, la fuerza eléctrica, tiene que ser igual a T sub X. Además vemos que aquí están los 15 grados. De tal forma que Fe es igual a Q por E, por la ley de Coulomb, y T sub X es T seno de 15 grados, por la descomposición. ¿De acuerdo? Aprovechando el ángulo de la cuerda. En el eje OI, de nuevo hay equilibrio, entonces la T sub I va a ser igual al peso, todo en módulo, porque al descomponer en los ejes ya no necesitamos utilizar el aparataje vectorial. T sub I va a ser T coseno de 15 grados y el peso M por G. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Nos falta la T de la tensión de la cuerda y la carga, que es justo lo que nos preguntan. Voy a aprovechar, voy a despejar la tensión de la ecuación 2 me la voy a llevar a la primera ecuación y entonces QE tiene que ser igual a mg partido coseno de 15 grados por el seno de 15 grados. Aquí aprovechamos que tenemos seno partido coseno del mismo ángulo y esto es la tangente. Entonces Q por E va a ser igual a mg tangente de 15 grados. Y finalmente la carga de la bolita va a ser mg partido por E tangente de 15 grados. Tomamos los valores, recordamos la masa en kilogramos, 2 gramos, pues 2 exponente menos 3, o 2 por 10 elevado a menos 3.
El resultado son 5,36 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Es un resultado bastante plausible. Este método se repite en el problema 28, es decir, nos dice una pequeña esfera de 5 por 10 elevado a menos 3 kilogramos y carga eléctrica Q cuelga del extremo inferior de un hilo aislante, inextensible y de masa despreciable, de 0,5 metros de longitud. Al aplicar un campo eléctrico horizontal de 2 por 10 elevado a 2 voltios partido metro, que recordemos que el campo eléctrico se puede expresar igualmente sin modificar, sin ningún factor de conversión, en voltios partido metro o en newton partido coulombio, nos dice que el hilo se separa de la vertical hasta formar un ángulo de 30 grados. Dibuje en un esquema las fuerzas que actúen sobre la esfera y determine el valor de la carga Q. El proceso es exactamente el mismo que tenemos aquí dibujado, lo único es que se tienen que utilizar otros valores. Es decir, problema idéntico al anterior con otros valores numéricos. Por lo tanto, la carga que nos piden calcular en el apartado A va a salir igual, solo que ahora va a ser mg partido por E tangente del ángulo, que en este caso son 30 grados. Por lo tanto, puedo despejar, sustituir, y el resultado es 1,44 por 10 elevado a menos 4 coulombios. En este caso, la carga es mayor. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, en primer lugar, que este es un problema que se repite bastante en selectividad. Pero más allá del carácter instrumental de la moraleja, también podemos deducir que una vez que nosotros tenemos una situación física cualquiera, si nosotros deducimos una expresión general, es decir, lo que sería algo así, para el caso de la carga, donde no sabemos ni el valor de m, ni de g, ni de e, ni de alfa, que bueno, el de g es una constante, ese sí lo sabemos, perdón, pues ya proporcionándonos el valor de la masa, el valor del campo y el ángulo alfa que se separa de la vertical, podemos deducir la carga de la partícula que está colgada del hilo. Entonces, ¿esto que nos está diciendo? Que si nosotros trabajamos en un problema utilizando las letras, digamos, los parámetros, sin sustituir, podemos llegar a conclusiones, a valores, expresiones, mejor dicho, generales, que nos pueden servir para otros problemas o para otros ejercicios. Y si sabemos resolver de manera general un ejercicio como hemos hecho aquí o aquí, vamos a obtener, digamos, una comprensión mayor del ejercicio. Bueno, vamos a pasar al apartado B, vamos a seguir resolviendo el problema 22 y luego veremos qué pasa con el 28. Nos dice, explique cómo cambia la energía potencial de la esfera
al aplicar el campo eléctrico. Esta situación es una situación bastante interesante y es difícil de resolver si no se tienen en cuenta tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico. Bien, veamos. Tenemos, por un lado, que la partícula está al inicio a una cierta altura. Vamos a hacer mejor de nuevo el esquema sin las fuerzas para que sea más cómodo trabajar. Vamos a hacer las bolitas un poco más pequeñas para que el dibujo quede mejor. Como ya sabemos, a mí lo que me va a interesar este dibujo es para que veamos las variaciones en la energía potencial. Recordemos que la energía potencial va asociada a un campo físico que sea conservativo. Entonces, en esta situación tenemos dos campos. E y G. Y ambos son conservativos. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo gravitatorio van a tener energía potencial. Por un lado vamos a tener energía potencial eléctrica y por otro lado vamos a tener la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, si nos preguntan cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico, lo que está ocurriendo es que inicialmente la partícula solo tiene energía potencial gravitatoria, porque la gravedad actúa constantemente. Sin embargo, en el momento en el que actúa el campo eléctrico, como es conservativo, entra en juego la energía potencial eléctrica y ya la esfera tiene dos energías potenciales, eléctrica y gravitatoria. Entonces, al inicio, la energía potencial total es igual a la energía potencial gravitatoria inicial. Y al final, la energía potencial total va a ser igual a la energía potencial gravitatoria final más la energía potencial eléctrica final, digamos. Aquí vamos a suponer que la energía potencial eléctrica al inicio es igual a 0, ya que el campo eléctrico es 0. ¿Vale? Pues bien, si no hacemos esta interpretación al principio, vamos a caer en el error de pensar que solamente hay energía potencial eléctrica, o creemos que solamente hay energía potencial gravitatoria, o no sumamos ambas energías potenciales en la energía potencial total, porque el sistema de la bolita dispone de dos energías potenciales, hay contribución por ambas. Bien, en este esquema que nosotros hemos hecho, vamos a tener el campo gravitatorio actuando así y el campo eléctrico actuando de esta manera. Pues bien, nosotros sabemos que como estamos en la aproximación de la cercanía de la superficie de la Tierra, podemos suponer un origen de potencial justamente ahí. Por lo tanto,
si este es el inicio y este es el final, va a haber una variación de energía potencial gravitatoria entre el inicio y el final, por esta altura h, la distancia desde el punto final de la bolita al origen de potenciales gravitatorios. Y ahora, la energía potencial eléctrica, hay otro problema añadido, y es que como estamos en un campo eléctrico uniforme, desconocemos quién es la fuente que crea el campo. Y por lo tanto, tenemos el problema de que no podemos calcular, o podemos pensar a priori que no podemos calcular la energía potencial eléctrica, porque sabemos que esta es, toma estos valores, esta expresión, toma los valores en función de los valores de las cargas, la distancia entre las cargas, etc. Y aquí no disponemos de una carga fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la información o la teoría que conocemos del campo eléctrico uniforme. Porque es evidente que desde el inicio, que la energía potencial, al inicio que empieza a actuar el campo eléctrico, la energía potencial eléctrica al inicio y al final, pues no podemos calcular la energía potencial eléctrica en un punto, pero sí vamos a ver que podemos calcular la energía potencial eléctrica, lo que es la variación de la misma. Voy a poner aquí otra hoja. Del siguiente modo. Como el campo eléctrico es uniforme, entonces nosotros sabemos que la variación de potencial es menos E por D. Y como la variación de energía potencial eléctrica es la carga por delta V, estábamos usando carga, que Q por delta V, entonces la variación de energía potencial eléctrica va a ser igual a menos Q E por D. Luego así podemos saber la variación de energía potencial eléctrica. Pregunta, ¿cuál es esta Q? Pues la carga de la partícula. El campo eléctrico lo conocemos del apartado A y esta distancia D hay que recordar que es la distancia, la proyección paralela al campo eléctrico de la distancia entre el punto inicial y el punto final. Dicho así, parece difícil, si lo dibujamos se va a ver mejor. La dirección del campo eléctrico es el eje X, por lo tanto, ahí va a estar la proyección de la distancia. La distancia entre I y F es esa, pero la proyección en la dirección del paralela al campo eléctrico no es ni más ni menos que esta distancia de aquí. Esta distancia. Eso va a ser D. Por lo tanto, tenemos una incógnita a descubrir, que es H, y una incógnita que es D. Esos son 15 grados. La energía potencial no la hemos puesto, pero la energía potencial gravitatoria sabemos que es mg por h. Vamos a usar la aproximación porque tenemos aquí la constante g, ¿no? La aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Bien. Tenemos como incógnitas h y d, lo cual no es un problema. Por lo siguiente, vamos a tener que hacer de nuevo el esquema para tener más claro el dibujito. Además lo estoy haciendo muy exagerado para que se vea muy bien. Es totalmente, no está bien en escala, pero se va a ver estupendamente. Bien, la distancia h
está claro cuál es. Esta de aquí. Pero es que si nosotros trazamos aquí, suponemos que, y esto es muy importante, las esferas podemos considerarlas puntos, luego su extensión no nos interesa, y tenemos que L, que sería la longitud del hilo, y esta distancia de aquí va a ser L menos H. ¿De acuerdo? De ahí vamos a poder sacar una relación en este triángulo rectángulo, porque esta distancia de aquí es D. Por lo tanto, el coseno de 15 grados es cateto contiguo L menos H partido por L. Entonces, L menos H es L coseno de 15 grados, H es igual a L 1 menos coseno de 15 grados. L es un dato que tenemos que es 0,2 metros. Por lo tanto, de aquí podemos sacar el valor de H. Fijaos que de nuevo tenemos aquí una expresión que es general. Este valor de H nosotros no hemos impuesto todavía. Es cierto que aparece aquí el de 15 grados, pero eso se puede modificar. Se pone un alfa y es una expresión general. El resultado de H es 6,81 por 10 elevado a menos 3 metros. Y la distancia D se puede sacar. Seno de 15 grados es cateto opuesto, que es D, partido por hipotenusa, que es L. Entonces, D es igual a L seno de 15 grados y estamos en la misma. Una expresión que es general para este problema, para este sistema. L vale 0,2 por seno de 15 y D es una distancia de 0,052 metros. Bien, por lo tanto ya podemos calcular la energía potencial gravitatoria, que va a ser igual a mgh, o si lo preferimos, m por g por L por 1 menos coseno de 15 grados, una expresión general para la energía potencial gravitatoria. Como sabemos que la inicial es 0, entonces vamos a tener la masa, que son 2 gramos por 10 y por L son 0,2 por 1 menos coseno de 15 grados sale 1,36 por 10 elevado a menos 4 julio. Y la variación de la energía potencial eléctrica, porque aquí no tenemos un origen de potenciales eléctricos, es menos Q E por D, que es lo mismo que decir menos Q por E por L seno de 15 grados. Q era 5,36 exponente menos 6, el campo eléctrico es 1000, L es 0,2 y el seno de 15 grados
da un resultado de menos 2,77 por 10 elevado a menos 4 julios. Entonces, la energía potencial total va a ser igual, o la variación, mejor dicho, de la energía potencial total va a ser igual a la energía potencial total final menos la energía potencial total inicial. ¿Cuál es la total? La energía potencial gravitatoria final más la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial gravitatoria inicial más la energía potencial eléctrica inicial. Esta vale 0. Aquí tenemos final menos inicial, la energía potencial eléctrica. Esto de aquí, con el signo menos, que esto es la variación. Por lo tanto, la energía potencial final es la gravitatoria más la variación. Por si acaso había alguna duda. Y evidentemente el resultado es menos 1,41 por 10 elevado a menos 4 julios. Muy bien. Pues bien, este mismo resultado lo podemos obtener para el problema 28 utilizando las mismas expresiones, porque el problema es idéntico, solo que cambia el ángulo y las cargas. Si nos venimos aquí al problema 28, nuestra expresión general de la energía potencial gravitatoria final es mg L 1 menos coseno de 30 grados y la variación de energía potencial eléctrica es menos Q E L seno de 30 grados. Luego cogemos los datos, en este caso la masa es de 5 gramos, la longitud también cambia, la energía potencial gravitatoria es de 3,35 por 10 elevado a menos 3 julios y la energía potencial eléctrica es menos 7,2 por 10 elevado a menos 3 julios. Entonces la energía potencial total es, ya no hace falta que hagamos el desarrollo, sale menos 3,85 por 10 elevado a menos 3 julios. Bien, la energía potencial gravitatoria tiene que crecer, aumenta. ¿Por qué aumenta? Pues bien, si nosotros miramos aquí, tenemos al inicio una energía potencial gravitatoria 0, luego hay cierta altura, luego debe aumentar. Esa variación es positiva, porque va ganando en altura. Suponemos que hacia arriba pues gana energía potencial. La energía potencial eléctrica tiene que disminuir y debe disminuir porque como una carga positiva va en la dirección y sentido del campo, si lo vemos en este dibujo, el campo va de izquierda a derecha, la fuerza eléctrica actúa hacia la derecha, el trabajo realizado por el campo es positivo
y por lo tanto la variación de energía potencial disminuye. Es negativa. Por eso sale positiva y negativa. La suma de ellas, pues bueno, es negativa porque el trabajo total realizado por todas las fuerzas, pues al final se ve que es positivo. Ese es el significado. Lo que pasa es que si queremos estudiar individualmente cómo funcionan cada una de las fuerzas de los campos, pues habría que verlo individualmente, con las variaciones de las energías potenciales de cada campo. Pues bien, este problema, como digo, se repite a menudo y muy interesante porque vemos la unión de campo gravitatorio y campo eléctrico en un mismo problema. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio similar. Ahora tenemos una bolita de 1 gramo cargada también positivamente y que pende de un hilo que forma un ángulo de 60 grados con la vertical, en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme en dirección horizontal. Explique con ayuda de un esquema qué fuerzas actúan sobre la bolita y calcule el valor del campo eléctrico. El apartado A es el mismo que en los problemas anteriores. Tenemos una bolita, campo eléctrico, actúa en esa dirección, tenemos una longitud L, el ángulo son 60 grados y sabemos que la carga es positiva. Va a haber, bueno, también la masa de la carga hace que influya el campo gravitatorio sobre la misma y vamos a tener un sistema de fuerzas en equilibrio, igual que antes. La fuerza eléctrica va en esta dirección porque es positiva. El peso en esta dirección y sentido. Y de nuevo tenemos una tensión. Bueno, ahora el dibujo quizás no me sale muy bien. Que descomponemos en los ejes. Ahí está T, T sub I, T sub X. Los que tengan en su mente los problemas de planos inclinados con un montón de fuerzas, pues bueno, vemos que este sistema en realidad es un sistema la más de sencillo. Un sistema de fuerzas muy, muy fácil. Bien. Ahí tenemos las fuerzas que actúan sobre la bolita y el valor del campo eléctrico. Pues de nuevo, lo más cómodo, hacer el planteamiento del sistema de fuerzas y sustituir para obtener el valor de E. En este caso tenemos el valor de la carga, antes era al revés, teníamos el valor de E y nos pedían el valor de la carga. Entonces, según la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí no lo hemos dicho, pero aquí tenemos una situación de equilibrio como antes. Entonces el sumatorio de fuerza va a ser igual a 0. Si miramos en el eje o X, vamos a tener que la fuerza eléctrica va a ser igual a Tx. Entonces Q por E va a ser igual a T seno de 60 grados. Y en el eje o Y, el peso va a ser igual a TI, lo que es lo mismo, mg va a ser igual a T coseno de 60 grados. Por escribirlo de otra forma, aunque es igual, T seno de 60 grados partido T coseno de 60 grados va a ser igual a Q por E partido M por G.
la T se va con la T y nos queda tangente de 60 grados es igual a Q por E partido por MG. El campo eléctrico va a ser igual a MG partido por Q tangente de 60 grados. O lo que es lo mismo, sustituimos los valores (3.464,10 newton partido coulombio). Si queremos ponerlo en forma vectorial, el campo eléctrico es 3.464,10 y newton partido coulombio, según nuestro sistema de ejes coordenados. Vale, vemos que el problema es muy fácil, teniendo ya los otros problemas hechos. Ahora nos dice, razones qué cambio experimentaría la situación de la bolita, aquí es donde se pone interesante el problema, si se duplicara el campo eléctrico, si se duplicase la masa de la bolita. Aquí de nuevo tenemos una situación que es, si nos damos cuenta, es un problema idéntico, pero ¿qué pasa si en vez de tener un campo eléctrico igual a 3.000 y pico newton partido coulombio, el campo eléctrico vale 6.000 y pico? ¿De acuerdo? Este sería casi 7.000, ¿no? El problema. Por lo tanto, es un problema igual, solo cambiando los datos. ¿Qué habíamos visto en los dos problemas anteriores? Pues que si nosotros tenemos una expresión general que nos permite sustituir datos de problemas idénticos con valores distintos, extraemos rápidamente la solución. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra expresión general aquí? Pues hemos visto que el campo eléctrico, bueno, primero voy a poner, porque estamos en el apartado B, primera opción, el campo eléctrico es M por G partido por Q tangente no de 60 grados, sino de X, o si queréis, de alfa, de un ángulo desconocido. Esta expresión es una expresión general que se cumple siempre que estamos en este sistema físico. Como me dicen que se duplica el campo, pues yo voy a suponer lo siguiente. E' es igual a 2E. Entonces, por comodidad voy a poner Q E' va a ser igual a mg tangente de alfa, y en esta situación, como estamos en el mismo sistema físico, pero me varía el campo eléctrico, la carga no me va a cambiar, ni la masa me va a cambiar, la bolita es la misma. Por lo tanto, carga y masa se permanecen constantes. No nos dicen nada del campo gravitatorio, luego nosotros suponemos que es constante. Lo único que físicamente puede cambiar es el ángulo que forma el hilo al principio y el hilo después. ¿Por qué? Porque al aumentar el campo eléctrico, la bolita se va a sentir una fuerza mayor. Luego el ángulo va a cambiar. Luego aquí vamos a tener alfa prima. Las otras permanecen constantes. Y lo que voy a hacer va a ser aprovechar esa interpretación para dividir mi nueva situación entre la que tenía inicialmente, para ver cómo varía mi situación al duplicar el campo eléctrico. Bien, la Q se me va con la Q, la M y la G se me van con la M y la G, y me queda
que E' partido por E es igual a tangente de alfa' partido tangente de alfa. O lo que es lo mismo, como E' es 2 veces E, 2E partido por E va a ser igual a la tangente de alfa' partido por la tangente de alfa. Y ahora es E el que se me va. Finalmente me queda que al duplicar el campo eléctrico, entonces la tangente de alfa' va a ser igual a 2 veces la tangente de alfa. Esta es la variación. Es decir, como la tangente es creciente entre 0 y pi medio, pues a medida que aumenta el campo, la bolita se va a separar aún más, porque la tangente esa prácticamente, si nos damos cuenta, no es lineal. Es decir, al doble del ángulo, al doble del campo no se duplica el ángulo. Lo que ocurre es que se duplica la tangente del ángulo inicial. ¿Vale? Para el caso nuestro, que sería, por ejemplo, alfa' es igual a 2 arcotangente de 2 tangente de 60 grados, pues podríamos calcular, para el caso nuestro de 60 grados, si duplicamos el campo eléctrico, en vez de ser 3464,10, es el doble, pues entonces nos saldría un ángulo de 73,90. Vemos que no es exactamente el doble, sino que se duplica la tangente. ¿Y qué va a pasar con la bolita, la masa de la bolita? Si se duplica. Es decir, M' es 2M. Aplicamos el mismo proceso. Q por E partido Q por E igual a M' G tangente de alfa partido mg tangente de alfa. En esta situación, ¿qué va a variar de la primera situación a la segunda? En la carga no nos dicen nada, permanece constante. El campo gravitatorio G no varía, el campo eléctrico tampoco. De nuevo, el equilibrio de fuerzas se va a ver modificado, porque al modificar la masa, el ángulo va a influir, o sea, la modificación en la masa influye en el ángulo, porque el peso aquí está actuando y por lo tanto para llegar a ese equilibrio con T sub I, pues va a influir en el ángulo. De nuevo tenemos alfa'. Hacemos los despejes correspondientes y se nos queda que M tangente de alfa es igual a M' tangente de alfa'. Como M' es 2M tangente de alfa', la M se me va con la M, y finalmente me queda que la tangente de alfa' es igual a 1/2 la tangente de alfa. Me va a variar el ángulo. De nuevo la tangente del ángulo. ¿Vale? Podríamos calcular para nuestro caso concreto y se puede ver, pero bueno, en este caso nos están diciendo en general, ¿no? Se duplica, pues bueno. Vemos que físicamente interpretamos que lo único que variaría al modificar masa o campo sería el ángulo, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el problema y nos queda